una idea de lo que ocurre con la discalculia, con la dislexia, ¿no es cierto? ¿Por qué se produce? ¿Por qué se genera? Eso es fundamental. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué es la discalculia? ¿Sí? La discalculia es un trastorno específico de desarrollo en los niños, al igual que en muchos adultos, porque no crean que porque esto se estudia en los niños, hay adultos, sí, buenas noches profesor Lady, un gusto Lady Estefanía, gracias. Hay adultos que les cuesta muchísimo sumar, restar, aunque sea cifras enteras, peor no se diga cuando son decimales o son fracciones, o inclusive cuando tienen que leer algo, se les hace muy difícil la lectura comprensiva. El saber pasar de los ojos la mirada y abrir la boca y emitir algunos fonemas de lo que se va leyendo no necesariamente es una lectura, porque hay que saber leer, entonar y sobre todo comprender lo que se lee. Entre estos trastornos que se dan, que son unos elementos básicos en los niños, conjuntamente con la dislexia, la disgrafia y la discalculia, en donde la dislexia es un problema que no saben leer, ¿sí? La disgrafia va de la mano con la dislexia porque no pueden escribir, si no saben leer, no pueden comprender y peor luego escribir lo que quieren. Y por último tenemos esto de la discalculia. Es un trastorno específico del desarrollo. Es de base biológica, cuidado, es de base biológica, no es psicológica, no es que están locos, no es que tienen cosas. Es un aspecto biológico que afecta profundamente al aprendizaje de las capacidades aritméticas y las matemáticas. Buenas noches, Fanny Valdés. Hola, un gusto. Buenas noches. Estamos hablando de los niños con discalculia. ¿Sí? Muchas veces se define como dislexia matemática y ya vamos a explicar esto por qué muchas veces se le dice dislexia matemática. Esta patología es independiente al nivel de inteligencia del niño y también a los métodos pedagógicos empleados. Nada tiene que ver que si el niño, ojo, con mucho respeto esto que voy a decir, que en muchas ocasiones los docentes no entienden, no comprenden, no saben sobre necesidades educativas, no saben sobre lo que el niño tiene como inteligencias múltiples y creen que es un retardado porque no le da la respuesta de manera inmediata. Buenas noches, Alm. Entonces, el profesor cree que el niño es un retardado mental y que no puede hacer las matemáticas y busca todos los artificios necesarios para encontrar un método que al niño le ayude, ¿no es cierto?, le ayude a desarrollar aprendizajes de mejor manera, pero nada tiene que ver, ojo, nada tiene que ver, en lo más mínimo nada tiene que ver el asunto metodológico del docente empleado. Nada tiene que ver. Es una situación personal del niño, ya es una situación de él. La dificultad de la discalculia, de la dislexia, de la disgrafia, se centra en la capacidad de interpretación de los símbolos numéricos. Mira, tú le pones a un niño al frente el número 1 y ¿qué significa? No sabemos, el niño no sabe. Buenas noches, ¿qué significa cuando uno se marea en una acción que implica un poco de fuerza? Eso tiene que ver mucho con el oído, ¿sí? Haces una fuerza y mucho tiene que ver con el oído. De pronto tienes un problemita, busca un fisioterapia que te haga ejercicios, ¿sí? De aquí, del tímpano, y ahí hay unas rulimanes, llamemos así para entendernos. Sí, solo para entendernos, hay unas bolitas aquí, unos rulimanes que nos dan la estabilidad. Si de ahí ya no pasa, pues tendrías que ir a un neurólogo. Entonces te decía que la dificultad de los niños en el momento de la dislexia
se centra en la capacidad de interpretar los símbolos numéricos. No entiende qué es el 1, qué es el 2, qué es el 3, qué es el 4, ¿no es cierto? No, ve el número, ve el dibujo, pero no entiende qué significa. Entonces, esa relación del número 1 con el elemento que es 1, o el número 4 con 4 elementos que tiene, si el niño no sabe identificar eso, ahí vienen los problemas. Y luego, como no sabe identificar los símbolos numéricos, ocurre que estos conocimientos aritméticos como la suma, la resta, la multiplicación y la división, por supuesto, ya no puede interpretar porque no sabe comprender e inclusive tiene problemas muy serios. Estoy buscando, yo tengo una tablita para hacerles. Sí, entonces dice, no implica la alimentación, no por estar débil más se debe el tímpano. Sí, yo sufro mucho de mareos, pero no es colesterol ni triglicéridos. Revisa el tímpano, la estabilidad, sí, a través del tímpano, los oídos, sí, no vayas a hacer movimientos bruscos, porque puede generarte un vértigo, se llama. Consulta a un médico sobre el vértigo y que te ayude en eso. Entonces te decía que el niño que sufre discalculia es aquel que confunde los números y los signos y no consigue realizar cálculos mentales ni trabajar con abstracciones. Ese es el problema del niño con discalculia, ¿sí? Dice, por cierto, muchas gracias por responder, le deseo una buena noche. Gracias, muy amable Choripán, dice, no. Entonces, fíjate, el niño que sufre de discalculia es aquel que confunde los números y los signos y no consigue realizar, ¿sí? Cálculos mentales ni trabajar con abstracciones. Estos niños encuentran dificultades para cumplir con ejercicios académicos o tareas prácticas como problemas o cálculos matemáticos. Por lo tanto, la definición de discalculia sería la disfunción en las conexiones neuronales que procesan el lenguaje matemático. ¿Sí? Nosotros tenemos aquí en la parte intraparietal, detrás del oído, hacia adentro, en la mitad de lo que es el cerebro. Hacia un ladito tenemos, dicen los expertos, dicen los entendidos, que ahí es donde nosotros tenemos el... Buenas noches, Lee, ¿de qué habla? Estamos hablando de niños con dislexia, disgrafia y especialmente hoy con discalculia. Entonces, estos niños tienen algún problema neuronal aquí en la base, atrás del parietal, que no les permite realizar cálculos numéricos. Ahora, ¿cómo afecta esto de la discalculia al cerebro? La discalculia se presenta como una disfunción neuronal, ya les decía, detrás de un surco intraparietal del cerebro, y a raíz de esta disfunción se desarrolla un patrón de deterioro cognitivo, ¿sí? Entonces, la psicopatología, ¿sí?, de la discalculia y el insomnio infantil comparte algunos mecanismos neurobiológicos. Entonces, ¿qué sucede? Que el niño en muchas ocasiones no puede dormir, ¿sí? No puede dormir, no puede relajarse, y muchas ocasiones nosotros le atribuimos a otro tipo de situaciones, pero puede ser situación más bien de carácter neuronal. No puede dormir, no se concentra, es un niño a veces, en unos casos es hiperactivo, en otros casos no es hiperactivo, más bien es un niño demasiado calmado. Gracias, me dice por acá, Keps, ¿de dónde sois? ¿Sí? Entonces, si tuvo un golpe en esa zona de bebé, puede ser que eso tenga problemas. Ana Luz Suárez, excelente, sí. Si hubo un golpe, habría que hacer ahí una tomografía, ¿sí? Ana Luz, ¿de qué país eres? Y yo te podría recomendar, ¿de qué país eres primero? Ahí necesariamente, si hubo una zona de bebé, tuvo un golpe en la cabecita, en la oreja, claro, de Ecuador, Guayaquil, busca un neurocirujano infantil.
Él te mandará a hacer una tomografía de la cabecita del niño y podrá ver qué es lo que está ocurriendo aquí adentro. Puede ser que no haya habido una situación externa, no hubo hemorragia, no hubo nada, pero sin embargo le quedó, la niña ya tiene 7 años. Mira, puede ser que a esta edad la niña empiece a tener estos problemas, no puede dormir bien, a ratos es demasiado inquieta, a ratos busca qué hacer, entonces hay que ver la razón y la raíz. Y esto de que posiblemente no puede sumar, no puede restar, no puede hablar bien, en especial confunde las letras Q con la B, ¿no es cierto? Ya nos dan pautas para hacer un estudio mucho más profundo. Muchas ocasiones esto de la discalculia, la disgrafia, se le asocia con lo que hemos hablado en otros temas, que es la psicopatología de TDAH, niños con trastornos de atención e hiperactividad, y la regulación del ciclo de vigilia, es decir, del sueño. Entonces tienen alterados esos elementos. Y muchas ocasiones lo que los profesores o los médicos a priori, sí presentan los problemas que me menciona. Gracias por la información, estamos a la orden. ¿Cuál es el capítulo más avanzado que usted ha llegado? Todo lo que es de integrales, ecuaciones integrales, pero hoy no estamos en matemáticas, hoy estamos en otros temas más bien de carácter académico, de necesidades educativas. Para mañana trabajamos nosotros todos estos temas. Entonces te decía, vamos, otra situación que tú tienes que ver, y vamos, me vas diciendo si es que tu niño cumple o no cumple con esto, es la atención focalizada. Esa habilidad relacionada con el patrón de deterioro cognitivo implicado en la dislexia. ¿Qué hacer con niños con esas patologías? Soy parvularia. Gracias, Anita Lucía 82, gracias por estar acá. Estamos justo ya por entrar en esta situación de los remedios, de entrar de las soluciones, pero estamos haciendo primero un paneo teórico de lo que es, cómo se presenta. Entonces, el déficit estructural de esta red de conexiones neuronales está relacionado también con la inhibición que afecta negativamente a la agilidad con que el niño se desenvuelve en tareas de matemáticas. Y no solamente en matemáticas, ¿sí? Si tú le cuentas un cuento corto, ¿sí? Creo que primero es un neurólogo, después se evaluará por medio de estudios del padecimiento exacto. Sí, puede ser. Si ya va presentando alguno de los rasgos que yo voy nombrando aquí y encuentras que sí, tu niño, tu niña, si sigues ahí todavía, Noemí, vas viendo que es lo que estamos esto con una amiga. Nathan también le cuesta mantenerse concentrado en la clase virtual. Es justamente por esto, mi querida, justamente te estaba preguntando, Noemí, la atención focalizada. Soy maestra y tengo estudiantes que tienen problemas de pronunciación de la letra R. Vamos ahí, me van preguntando, diles que hagan esto. ¿Sí? Que se pongan un lapicero aquí, debajo del paladar, la lengua arriba y ra, re, ri, ro, ru. ¿Sí? Dice, yo nunca entendí las matemáticas, por eso terminé de marino. Qué bueno, pero espero que seas muy bueno. Ya, entonces, excelente ese ejercicio. Y la otra, mira, vas a hacerle que hagan esto, Anita Lucía. Una vez que, primer ejercicio con la primera, ra, re, ri, ro, ru. Luego, igual que el motor de un carro. Que simulen a un motor de un carro de tal manera que puedan ellos empezar y fijarse de manera clínica si tienen de cómo está su frenillo.
Sí, puede ser que tengan problemas de frenillo también los niños y por eso no pueden hablar con la R, ¿sí? Entonces, eso te decía. Vamos a otra característica. La atención dividida en los niños que tienen dislexia, disgrafia, discalculia. Esta habilidad es importante ya que permite atender a dos estímulos al mismo tiempo. Los niños con discalculia presentan problemas para responder ágilmente a un determinado estímulo porque no son capaces de focalizar, se despistan con estímulos irrelevantes y se cansan fácilmente. Claro, mira, tú le estás haciendo que haga unas sumas y por ahí golpean la puerta y el niño lo que hace es entretenerse en lo de la puerta, perdón, y pierde la concentración en lo que se refiere al trabajo de clase. Saludos, Yomi, un gusto, buenas noches, un placer. Estamos hablando de dislexia, disgrafia y discalculia en niños. Entonces tenemos otra, ¿no? La atención dividida. Nosotros normalmente, yo estoy hablando aquí este momento, pero estoy pendiente de qué ocurre afuera, estoy pendiente de la luz, estoy pendiente de cómo sigue mi agua, estoy pendiente, estoy leyendo los mensajes. Es decir, tenemos desarrollados los adultos y entre comillas, quienes no tenemos ningún problema de dislexia, disgrafia, discalculia, esta atención dividida que nos permite trabajar en 360 grados, es decir, inclusive lo que me pasa aquí atrás, yo estoy atento, estoy escuchando y hago, ¿no es cierto? Y puedo reaccionar. Pero los niños con dislexia, discalculia y disgrafia no, porque tienen que concentrarse exclusivamente con un par de canutos aquí en los ojos para que se dediquen exclusivamente a la lectura, ¿sí? Al trabajo. La memoria de trabajo, esta habilidad cognitiva se refiere al almacenamiento temporal y a la capacidad de manipular información para realizar tareas complejas. Las dificultades atienden a problemas para seguir instrucciones, olvidan instrucciones y tareas, presentan bajo nivel de motivación, recuerdos incompletos, alto nivel de distracción, no recuerdan los números y la aritmética mental es retardada. Lo que te decía, entonces, si un niño está este momento trabajando matemáticas y tú le das más de 3 instrucciones, por ejemplo, escríbelo, a ver, vamos a hacer esta tarea con tus niños, estás ahí Noemí, también estaba Anita Lucía y estaba quien más de Guayaquil. Haz esto, dile, pero de manera seguida, ¿no? De manera seguida, diles, escribe los números que te voy a dictar. La primera instrucción, pero de seguido todo. Escribe los números que te voy a dictar. 1, 5, 7. Borra el 7, ¿sí? Entonces, mira, son tres tareas que le estás dando al niño, 3 tareas para que realice, que anote los números, le dictas los números y le pides que borre el 7. Si tu niña no puede en la medida de lo posible concentrarse y apenas dice, a ver, díctame los números, cuando ya le dictaste y no se concentró, significa que algún problema hay, porque no puede retener la información y peor realizar tareas complejas, ¿sí? Hola, ¿de qué se trata? Hola, ¿qué tal? Estamos hablando ahora de los niños con necesidades educativas, dislexia, disgrafia, discalculia. Había una profesora que se me presentó hace un momentito. Sí, una profesora, no recuerdo, me dijo soy profesora. Sí, tengo Maura Requena. ¿De dónde? Requena. ¿De qué país? Chile. Requena me parece que es chileno, el apellido. Te decía, haz este ejercicio con los niños, ¿sí? Soy Maura de Perú, Lima. Saludos a Perú, saludos a Lima, linda tierra. Yo tuve la ocasión de estar por ahí algún momento. Entonces, mira, ¿cómo
hacer el ejercicio? Fácil, fácil, fácil. Mira, tú estás ahí y le das 3 instrucciones. Te decía, vamos a anotar estos números y les dictas los números 1, 3, 5 y 7. E inmediatamente le dices, una vez que has escrito esos números, borra el número 3. Si el niño llega a la primera parte y dice, ya dicte la pregunta, señorita, es que se perdió. No te entendió las 3 instrucciones. Escribí los números, le dictaste los números y tenía que borrar un número. Entonces, secuencias, no necesariamente secuencias, mi querida Anita Lucía, sino es las instrucciones que le das. Las instrucciones en este caso son, la primera, escribe los números. Segundo, le dictas los números, puede ir en secuencia o no, para darnos mayor facilidad de comprensión si es que el niño tiene o no problemas. Dale en secuencias, pero impares, 1, 3 y 5. ¿Sí? Impares no muy largos, para que el niño escriba. Porque si tú le dices 2, 4, 6 son muy fáciles para todos el tener claro. ¿La dislexia hace que se dificulten las matemáticas? Sí, ya vamos a ver. Tiene mucho que ver la dislexia para el problema de discalculia. Entonces luego tenemos la memoria a corto plazo, que es la capacidad de poder retener en el cerebro una pequeña cantidad de información durante un periodo breve de tiempo. Entonces mira, si estamos hablando de niños de edad ya de octavo, noveno, décimo, hay niños a los cuales, jóvenes, adolescentes a los cuales se le dice, mira, el trinomio cuadrado perfecto se caracteriza por tener un cuadrado perfecto más el doble producto de las raíces de los extremos y más del cuadrado del segundo, ¿sí? Y pídele que repita. Ay, híjole, o sea, se les hace grandote eso encebollado, Dios le pague. Qué lindo, Wambra, por eso te quiero. Un encebolladito a estas horas, genial. Entonces, ¿qué te decía? Que no, esto no es solamente para niños, sino para adultos inclusive, ¿sí? Hay personas adultas y eso a ratos es hasta un motivo de mofa, de risa para los esposos, cuando la esposa le dice, te vas a la tienda y me compras pan, leche, pero de tal marca, tal pan, y luego te vas a la farmacia y me traes tal medicamento y pasas por donde el sastre. Y el esposo llega y dice, híjole, ¿qué leche me dijo? Es porque nosotros como adultos muchas ocasiones no tenemos esa capacidad de retener todas unas indicaciones que son de diferente índole, no se diga con un niño, ¿sí? Por eso es que dice, pero anotarás. Entonces eso es lo que podemos hacer. Luego la habilidad de denominación implica la capacidad de recuperar una palabra o número de nuestro léxico y posteriormente expresarla. Los niños con discalculia tienen dificultades para recordar los números porque su nivel de procesamiento de la información y habilidad de denominación es deficiente. Tú le enseñas el 1, el 2, el 3, el 4, pero solamente escrito, el niño no te va a entender nada. A un niño hay que darle elementos con botones, con maíz, con dibujitos, con tarjetitas, con lo que sea. Pero ese niño tiene que ver que lo que está haciendo le significa algo. De tal manera que esa denominación del 1, del 2, del 3, él pueda relacionar con un esfero. Este es el 1, así. Este es el 1, este es el 1. De tal manera que se quede en su cabecita y diga, una línea recta es el 1, ¿ya? Eso es lo que debemos hacer, unos ejercicios que usted recomienda para mejorar la memoria en niños. Ya vamos, estamos ya cerca de esto, ¿sí? 7:30, ahí entramos ya en las soluciones. La planificación, bajos niveles de la habilidad cognitiva implican dificultades a la hora de comprender el planteamiento y el sentido numérico del ejercicio. Como el niño no entiende cuál es el significado de los números con la realidad, el niño dice,
¿Y qué es esto? O sea, no entiendo, no sé qué es lo que estoy haciendo. Exacto, hoy trabajé dos, dice, los envié a traer 2 piedras, 2 hojas y 2 palitos. Correcto, excelente. ¿Para qué? Ahora yo te hago la pregunta, Anita Lucía, ¿para qué les enviaste a traer 2 piedras, 2 hojas? ¿2 hojas de cuáles? 2 hojitas de plantitas, 2 hojitas de flor, ¿sí? Porque yo, si me dices 2 hojas, te puedo traer 2 hojas de papel bond o te puedo traer 2 hojas de zinc, mira, entonces a los niños hay que explicarles 2 piedras grandes, chiquitas, de colores, o sea, tienes que ser muy específica con los niños. Necesito 2 piedras que no sean más grandes que el pulgar de ustedes, por ejemplo, ¿sí? Que sean piedritas no puntiagudas, de mejor manera que sean redondas. 2 hojitas de papel bond en blanco, ¿sí? 2 palitos, ¿de qué tamaño? Porque yo te puedo llevar unos palos de pincho, pequeñitos, palillos de mondadientes, como te puedo traer los pinchos grandes. Entonces, ¿para qué? Para que todo sea uniforme, ¿sí? Para que todo en la medida sea uniforme. O si aprovechas de eso también para que los niños aprendan lo que es grande, lo que es alto, lo que es gordo, lo que es flaco. Dimensiones, ¿ya? Y para finalizar esta parte teórica, la velocidad de procesamiento se corresponde con el tiempo que tarda nuestro cerebro en recibir una información, un número, una operación matemática, un problema. Y los niños con necesidades educativas necesitan más tiempo y más esfuerzo para procesar esa información y asimilar los estímulos que se les está dando. Entonces, con esto que hemos visto, vamos a entrar en un tema genial, con los cuales yo suelo discutir mucho con los médicos. En especial tengo una hermana que es neurocirujana infantil, y sé discutir porque dice, es que tengo un paciente, un niño que tiene discalculia. Le digo, correcto, pero ¿de qué tipo? No, pues la discalculia es una sola. Mis amigos, ahí les pongo. La discalculia no es una sola. Hace rato alguien me preguntaba y me decía si es que la dislexia tiene que ver algo con la discalculia. Sí. Y te voy a decir por qué. Porque existe la discalculia verbal. Este tipo de discalculia representa dificultad en nombrar y comprender los conceptos matemáticos presentados verbalmente. Si yo le digo a un niño, a un joven, el trinomio cuadrado perfecto, y no sabe la explicación de lo que eso significa, cuál es su representación simbólica, no digo la aritmética, sino simbólica, de la a cuadrado más menos 2ab más b cuadrado. Si no sabe, si no comprende de qué se trata, estos niños no son capaces de leer y escribir los números que representan esas letras, pero también no reconocen cuando son pronunciados por otros. Entonces, ahí viene la primera, es la discalculia verbal, porque cuando escuchan, no entienden lo que escuchan. ¿Sí? Si yo le digo x al cuadrado, ¿qué entiende el niño? ¿Sabe lo que representa x? ¿Sabe lo que es la x? Y en un niño de 6, 7 años, cuando yo le estoy hablando y le digo, ¿sabes qué? Vamos a hablar de fracciones. ¿Qué es una fracción? Por más que yo le explique 1, 2, 3, 4 veces lo que es una fracción, ¿no es cierto? El niño necesita que explique, y aquí va la primera estrategia. Cuando tú le pidas a un niño algo, hazle que escriba, que redacte, que lo haga.
porque el niño necesita, buenas noches Next 163, el niño necesita que al nombrar los elementos A, B, C, X, 1, 2, 3, lo que sea, el signo más, porque ahí hay también un problema bastante serio, ¿sí? Hay un problema bastante serio, ¿sí? Cuando estamos trabajando y yo le pongo el signo más, ¿no es cierto? Mira, yo le pongo, a ver, ahí, yo le pongo el signo más. Vamos a ver que la luz me refleja. Ya, el signo más. ¿Qué pasa si el niño no tiene una buena escritura y la hace así? Dejó de ser el signo más. Desde Tenacity, un gusto, buenas noches. Ya esto no es suma. Esto es multiplicación. Entonces, el niño que tiene discalculia confunde los dos símbolos. A ver, ¿por dónde? ¿Sí? A ver, vamos a ver, creo que tengo acá unos marcadores, sí. Todo aquí cerca. Entonces te decía que este niño va a confundir estos dos símbolos. Para él le resulta lo mismo este que este. Pero si el niño no sabe que esto es suma y esto es multiplicación, que este signo de cruz es la suma y este signo de cruz pero girada es la multiplicación, al niño se le va a hacer un problema las matemáticas. Entonces, en ese sentido, la discalculia verbal es lo que al niño le impide o tiene esa dificultad para nombrar y comprender los conceptos matemáticos presentados verbalmente. Por eso a un niño tienes que dibujarle. La otra, esta es una discalculia, vamos, media especial. Es la discalculia practognóstica. ¿Qué significa? Este tipo atiende a la dificultad para traducir su conocimiento sobre los conceptos abstractos matemáticos a conceptos netos o reales. Si yo le digo, dibújame un prisma, el niño no entiende de ese sentido de que un prisma, ¿cómo es un prisma? Y que le traduzca a encontrar el volumen, por ejemplo, cuando yo le doy la orden de que encuentre el área de un cuadrado, que encuentre el área de un rectángulo, que encuentre el volumen de la esfera, que encuentre el volumen de un ladrillo, el niño no logra pasar de ese concepto que es lo abstracto del volumen, el perímetro, el A cuadrado. ¿Qué es un A cuadrado para el niño? Inclusive para jóvenes y adultos, cuando se les dice es que vamos a trabajar con un X cuadrado, ¿qué es el X? ¿Qué me representa? Yo tengo un hermano que sabe decir así, hermano, yo no entiendo qué es el X, ¿por qué me pones el X cuadrado? Sí, claro, él de matemáticas, 0 a la izquierda y sin punto. Entonces, mira, estos niños son capaces de entender conceptos matemáticos, pero tienen dificultades para enumerar, comparar y manipular las operaciones matemáticas en la práctica. Si yo le digo, vamos a enumerar del 1 al 100, de 1 en 1, y empieza 1, 2, 3, 4, 5, y en el 10 ya se perdió, en el 11 ya se perdió. O si yo le digo que me compare estos dos elementos, para él son 1, cualquiera de los dos son 1, y se acabó, no pasan de ser 1. Y de manipular, pero si no pueden explicar, ¿quién les va a entender? Es que es el docente, es el profesor, es el maestro de escuela, el maestro de secundaria, quien tiene que saber expresarse. Mi querido amigo JCK, no sé quién seas, ahí viene lo que se llama la didáctica.
Yo peleo, yo soy un amante. Buenas noches. Hola Camilo, un gusto. ¿Cómo estás? Buenas noches Camilo. Camilo Nicolás de acá de la escuela Sucre. Te decía, ahí viene la habilidad del maestro en la didáctica. Hacerse entender, hacerse comprender, explicar de una, de otra manera, con colores, con recortes. Si son niños, tiene que utilizar todos los recursos y ahí yo les doy la posibilidad de que estudien un poquito y lean lo que es la metodología Montessori, en la cual se pueden aplicar diferentes estrategias, ¿sí? Diferentes estrategias que le pueden ayudar al niño para entender, comprender, enumerar, comparar, manipular cada uno de los símbolos matemáticos que se van a trabajar. La discalculia continúa con la discalculia léxica. Se corresponde con la dificultad en la lectura de los símbolos matemáticos, los números, así como las expresiones matemáticas o ecuaciones. Cuando yo le digo al niño que este es un 3, a ver, los dos símbolos de abajo, ¿son o no son el 3? Hola Alexis Burgos, buenas noches, un gusto. Gracias por estar aquí, gracias por esas bendiciones. Son correspondidas. La pregunta, a ver, Naomi, amiga de Venezuela, qué bruto. De Bolivia, si sigues ahí, dime, estos dos símbolos que están abajo, ¿sí? Los que están abajo ahí, ¿sí? ¿Son o no son lo mismo? Pregúntale a tu niño, ¿sí? La luz por ahí, ya. Pregúntale a tu niño si son o no son lo mismo. Y ustedes que son adultos, díganme, ¿los dos signos son o no son? Sí, los dos son el número 3. El uno es el número latino y el otro es en romanos. Pero anda, explícale a un niño que estos números son 3. Y luego de eso, yo le cojo y para colmos, ¿sí? Para colmo de males, vamos a sacar acá están los materiales. Para colmo de males, yo le digo que esto también es 3. Entonces sí, este número es el 3, este también es 3 y este también es 3. Entonces imagínate el choque mental que tienen los niños cuando tú le estás explicando los números. ¿Sí? Le estás explicando los números y aparece el número latino y peor si tenemos que el profesor, ¿sí? Escribe, a ver, vamos a usar otra hojita. Mira, como en mi caso, yo me voy a criticar, ¿sí? ¿Qué número es? Ahí. A ver, ¿qué números son? Noemí, si estás con tus niños, diles que me digan qué números son. Pues sencillamente, para un niño será el número 9, este de acá. ¿Sí? Vamos así medio diagonal. Este de aquí es del 9, pero este de aquí no es del 9. Es de la G. Para un niño, ahí vienen los choques conceptuales, ¿no? Ahora, yo te pido que le preguntes a tu niño si los dos son iguales. Los que están con rojo. Si te dicen que sí, tu niño tiene algún problema, porque esta es una señal de que tienen dislexia. ¿Sí? Entonces, fíjate, el niño de este tipo de dislexia
de discalculia léxica puede entender los conceptos relacionados con las matemáticas cuando se le habla de ellos, pero tiene dificultades para leerlos y comprenderlos, lo que les acabo de decir con esto, ¿sí? Entonces, el niño sabe que son, dice, ¿no es cierto?, el 3 del 3, pero el rato que tú le dices, dice no son, correcto. Noemí, en tu caso como adulta, claro, sabes que no son. Pero el niño ve y dice, sí son iguales, porque en su cabecita los ve iguales, ¿sí? Y por último, vamos a la discalculia gráfica. Es la dificultad para escribir símbolos matemáticos. Los niños que padecen de este tipo de discalculia son capaces de entender los conceptos matemáticos, pero no tienen la capacidad para leerlos, así como escribir o usar los símbolos matemáticos. Se les hace muy difícil el 6 con el 9, ¿sí? El 4 a veces con el 1, porque ¿cómo se escribe el 4? Algunos escribimos de esta manera, otros escribimos de esta manera y otros escribimos de esta manera, mira. Entonces al niño se le hace complicado cuál mismo es el 4. Sí, yo sé que el 4 son 4 elementos y todo, pero el momento que estamos hablando ya con el niño te dice, pero ¿cuál mismo utilizo? ¿Sí? ¿Cuál mismo utilizo? Entonces, una vez que hemos revisado esto, entramos ya dice, ¿qué estamos viendo, profe? Este momento estamos ayudando a unos amigos, amigas de Bolivia, a Noemí de Bolivia, a unos amigos de Guayaquil, Ecuador, con respecto a sus niños en discalculia y disgrafia. Y por último, tenemos ya la discalculia operacional. Este tipo de discalculia se corresponde con la dificultad para ejecutar operaciones aritméticas o cálculos matemáticos, tanto verbales como escritos. Si ya tu niño no entiende, no comprende qué son los números, cuando le das una orden, que dibuje el 1, que dibuje el 5, que dibuje el 8, resulta que esta persona que tiene discalculia operacional será capaz de entender los números y las relaciones entre ellos, pero su dificultad se encuentra en la hora de manipular los números y los símbolos matemáticos para el proceso de cálculo. Cuando tú le pides a un niño que te sume 6 números que le dictas de manera horizontal, positivos y negativos, y le dices encuentra la suma, la resta, el niño entiende que ahí está el 5, entiende que está el 7, entiende que está el -8, pero el rato que ya operacionaliza, la cosa se le pone prácticamente cuesta arriba, ¿sí? Cuesta arriba. Entonces, ¿qué hacer? ¿Sí? ¿Cómo nosotros podemos solventar nosotros esta situación? Y es lo que ahora sí vamos a entrar, ¿sí? ¿Cómo podemos solucionar? Vamos a eso, ¿sí? En primer lugar, es importante trabajar en familia, y esto siempre lo voy a insistir. A los docentes, si está de pronto algún docente trabajando acá y nos está mirando, que nos gustaría que nos diga, en clase debes utilizar el trabajo grupal, pero no el trabajo de que hagan, a ver, se agrupan en 5 y hagan esta operación. No, el trabajo grupal en este caso va desde el punto de vista de diagnosticar, ¿sí? Diagnosticar qué es lo que les pasa a tus niños. Y luego de eso, implementar. Aquí vamos, juegos y ejercicios para niños, sea en familia, sea en la escuela, juegos que le atraigan, juegos que les motiven al niño, que por ejemplo podemos nosotros tener un camino, ¿no es cierto?, en el cual están números y que vamos a jugar con los dados saltando 3 elementos, ¿sí? Y el niño va contando 1, 2, 3 y va poniendo su fichita ahí, es decir, que el niño vaya entendiendo, por ejemplo, las sumas. Está en el casillero 3 y le sale en el dado, le sale el número 5.
Entonces, tiene el número 3, está en el casillero 3 y le salió en el dado 5, entonces va 1, 2, 3, 4, 5 y llega al 8. Entonces, que el niño juegue, que el niño aprenda. ¿Qué es lo que yo les propongo cuando doy las clases de matemáticas, cuando me piden, profe, algo de factoreo? Mira, tú habrás visto que lo primero que yo hago es dibujarles los cuadrados, los rectángulos, antes que enseñarles el álgebra como tal, ¿sí? Otra cosa, mira, te voy a dar otro tips que tú puedes hacer con tu niño. Revisar con tus hijos una receta que vas a preparar para el almuerzo, o vas a preparar algo para el desayuno, o vas a preparar su lonchera, ¿sí? Y le dices, vamos a tomar 2 rebanadas de pan. Y que el niño coja las 2 rebanadas de pan y las ponga, ¿sí? 1, 2 rebanadas de pan. Sabes que vamos a poner una rodaja, media rodaja de jamón en cada pan. Vamos a poner un pedacito de queso en la una, ¿sí? Vamos a tomar una cucharada de mayonesa, te estoy poniendo como ejemplos. En un pan donde está solamente el jamón. Y vamos a ponerle, ¿sí? De tal manera que con esto lo que tú haces, puedes trabajar, si vas a almorzar, si vas a preparar el almuerzo, le puedes pedir a tu niño que te ponga 10 cucharadas de lentejas. Y 1, 2, 3, 4, 5, 10. Ya está, mami, 10 cucharadas. Pero ¿qué logramos con esto? Logramos que el niño comprenda, asimile, al manipular la cuchara y tomando las porciones de lenteja. O si tienes que contar zanahorias, cuenta las zanahorias, 1, 2, 3 zanahorias, 1, 2, 3 cebollas, lo que sea, pero que manipule los elementos y te entregue. Jugar con el reloj es otra estrategia también bastante importante hacerla. Que se encargue de avisarte a una determinada hora, celebrar juntos lo bien que lo ha hecho y lo responsable y mayor que es, ¿sí? Por ejemplo, estamos y le dices, ¿sabes qué? Yo necesito que me digas a las 8 de la noche, ¿sí? Ya en Bolivia serían las 9. A tus niños, a tus niñas que están Noemí y Nata, dile, me avisan cuando sea las 9. A ver, Noemí, me avisas cuando sean las 9. Y tú, Nathan, me avisas cuando sean 9:10. De tal manera, 2 cosas, le vas a mantener concentrado. Y en la hora, ¿a qué horas va a ser las 9? Mami, no sé cuándo es las 9. Entonces tú le explicas en el reloj, ¿no es cierto? Si es que tienes un reloj, ¿sí? Que las 9 es cuando el palito más chiquito llega ya. O si estás con un reloj cualquiera, ¿no es cierto? ¿Sí? De pronto, si estás con un reloj digital, que te avise cuando son las 9, ¿ya? Que te indique cuando llegue el reloj a esto, de tal manera que el niño va a identificar y va a tener mayor concentración en esa. Segundo, ok, gracias Noemi. Cuando vas al supermercado, ¿sí? Anda jugando con el número de cosas que van comprando. Entonces al alumno le puedes decir, estás jugando, por decir, en el pasillo de galletas, ¿sí? Y le dices, ¿sabes qué? Quiero un paquete de galletas de sal. Ya, pero quiero de la marca tal, X. Si el niño ya sabe leer. De tal manera que el niño va a ir a buscar donde están las galletas y la marca que te pidió.
Si te trae equivocado, le dices, sí, es un paquete de galletas, pero no es la marca que te pedí. Aquí tiene que decir marca Patito. Entonces, búscame. La segunda es la que tiene un patito amarillo que está en una piscina. Es decir, le das una segunda indicación que le permitirá al niño el buscar, ¿no es cierto?, ese elemento. Y si le dices, correcto, 1, ahora tráeme 2 atunes. ¿Sí? El niño va y va a buscar los atunes, ya sabes que está en esa fila, no es que le vas a mandar a comprar en el otro extremo del supermercado, sino en la fila donde estás, dile al niño que te pase 2 atunes o que te pase un refresco, ¿sí? Un refresco de medio litro, es decir, juega con él a que él esté pasándote, te haga llegar al carrito los elementos que tú necesitas del supermercado, ¿sí? La otra, cuando tú tomas ya el elemento, de los alimentos, pregúntale qué precio marca. Y eso es lo importante. Dile, mijo, a ver, hijo, Noemí, Nathan, el otro muchacho de Guayaquil no me dieron el nombre. Dile, ¿cuál es el costo? ¿Cuánto cuesta? Este cuesta, no sé, en Bolivia si son pesos, no sé qué sean. Cuesta, por decirte, 100 pesos. Ah, ya, correcto. ¿Cuánto sumaría si me traes 3 de estos? 3 galletas, ¿cuánto sumaría lo que hay que pagar? De tal manera que el niño sume. Le ayudas de una manera relacional a comprender lo que es el precio con cada elemento. ¿Sí? Si hay alguna pregunta mientras tomo un poquito de agua. Ya. Jugar a adivinar montones también. La amiga de Anita Lucía dice que les ha pedido piedritas, hojas, palitos correctos, se hacen montoncitos de piedras, legumbres, monedas, ¿sí? Y en cada montoncito pues vamos a tratar de jugar a las adivinanzas, cuántas habrán aquí, y luego vas contando, ¿no es cierto? Sí, o dependiendo si vas a sumar, puedes hacer lo que hice en el TikTok anterior para suma. A propósito, mañana, 7 de la noche, vamos a trabajar un bonito, otra forma de multiplicar, otra forma de sumar con los niños, ¿sí? A las 7 de la noche voy a hacer eso. Luego de eso, jugar a contar, ¿sí? Ya habíamos dicho, esto es un tema que lo habíamos propuesto hace algún tiempo. Estás por la calle, estás en algo y con tu niño vas contando, por ejemplo, cuántos coches rojos cruzan ese momento que vas a ver. Cuéntame de aquí hasta cuando lleguemos a la tienda, cuántos coches rojos hay, cuántas personas están con zapatillas blancas, cuántas ventanas, cuántas puertas hay de aquí hasta, yo qué sé, la otra vereda. Entonces, cosa que el niño vaya contando, pero jugando. Y eso es lo importante, o sea, no solamente, gracias, dice Tiago Leonel, gracias. No es solamente el hecho de que me cuentes, sino que luego de eso puedes pedirle que te vaya haciendo, ¿no es cierto?, de acuerdo a las casas, cuántas puertas había. A ver, y luego de eso que se invente un cuento. Y esto es lo hermoso. Mira, aquí terminamos esta parte de los niños. Sea lo que tú hagas, sea que estés en casa preparando el desayuno, sea que estés con el reloj, vayas al supermercado, juegues con los alimentos ahí en el supermercado, en la casa, donde quiera que sea. Aquí viene el ofendido. Dile que te cuente un cuento o que él te relate, ella te relate lo que podrían hacer con eso. A ver,
Cuéntame un cuento de algo, de hadas, o para quién vas a hacer el sándwich. Y que te cuente de la princesa, que te cuente del monstruo, que te cuente del Cher, que te cuente del burrito, que te cuente del perrito, de Firulais. Algo. Pídele que te relate, te cuente algo. ¿Para qué? Para que él interiorice lo que tú estabas haciendo, que el número de puertas que estaba en la calle, que el número de zapatillas blancas que había, que te cuente, por ejemplo, cuál de esas zapatillas le pertenece a la princesa o le pertenece al aventurero negro que llegó, o al pirata que tenía que ponerse botas, por ejemplo, o quienes utilizan botas. Y cuéntame, ¿y cuántas botas utilizaba? Siempre en matemáticas es el cuántas, ¿sí? De tal manera que tú puedes jugar a eso. Y la otra, encontrar números. Acuérdate, el problema del niño es en identificar y reconocer los números con los elementos que le corresponden. Si tú vas por la calle y vas jugando y le dices, mira, yo quiero que me encuentres los números 7, ¿ya? Cosa que el niño vaya, aquí encontré el número 7, acá hay otro número 7, acá hay otro número 7. Luego de eso le preguntas, ¿en dónde encontraste los números 7? De tal manera que el niño evoca, recuerda, trae ese momento a su cabecita, los números 7. A ver, el primer número 7 lo encontré en la puerta de acá, el segundo lo encontré que decía no pasar de 70 kilómetros por hora. De tal manera que vas asociando los números con una situación real del niño, ¿sí? Ya te dije, jugar a la tienda, hacer algo. Algo que yo sí, antes no tuve la ocasión, a mí me prohibieron el jugar con el naipe, la baraja. Sí, hay barajas didácticas para niños. No le digas, este es del 1, este es del 2. No, juega a los números pares. A ver, tú saca un número par y yo te saco otro. A ver, tú ponme un número y me dices qué número es. Te saca el 8 de corazones, de corazón rojo, correcto. Y yo te pongo un 8 de corazón negro. De tal manera que el niño juegue a hacer pares, juegue a hacer tríos, juegue a hacer todos los roomies, los 4 números, a hacer, ¿cómo se llama ese? Póker, hacer un póker, ¿sí? Haces 2, 3, y luego sumas, ¿sí? Enséñale a sumar con el naipe. A ver, tú bota un número, bota una carta, bota el 3, correcto. Yo te pongo el 5. Dame una carta que tú tengas ahí que sumados 3 y 5, ¿cuánto da? De tal manera que el niño aprende viendo, jugando y reteniendo. ¿Sí? Eso es lo importante que yo les quiero decir, mis amigos docentes, mis amigos profesores. La didáctica. Y no me cansaré de batallar con esto que es la didáctica. La didáctica de las ciencias, la didáctica de las matemáticas para niños, para adultos, para todos. Aquí me ponen algo de mejorar, ¿sí? Entonces, no sé. Ya, entonces, mira, hasta aquí hemos llegado. Si alguien tiene una pregunta, una consulta adicional, hemos dado el marco teórico de lo que es la discalculia, porque la discalculia no es una sola, depende de muchos factores, ¿sí? Hola, Roberto Carlos, un gusto. Hola, mi querido profesor, me dice, estamos hablando ya de lo que es dislexia, disgrafia y discalculia en niños. Sí, ya estamos terminando. Noemí, si todavía estás ahí, Anita Lucía, ¿quién más era de Guayaquil, Ecuador?
estábamos de Bolivia, dando esta pequeña charla, esta pequeña conferencia, cómo tratar con niños, ¿sí? Y si alguien tiene un tema interesante,